Y listo, entonces. Pues agradecemos a todas y todos los profesores que son colaboradores ya de la red del proyecto de Aulas del Futuro y como decíamos hace unos momentos, estamos pues ahora invitándolos a participar en este taller que lo denominamos divulgación de resultados. Y pues lo estamos enfocando principalmente a los resultados que se hayan obtenido en la modalidad de enseñanza remota, que justo nos ha llevado a muchos retos y pues, seguramente todos ustedes tienen unas experiencias muy interesantes que nos gustaría que se sigan compartiendo, que se sigan entonces divulgando en distintos espacios de divulgación de este tipo de información entre pares o bien esto pueda llegar a otros medios de acuerdo a lo que hemos estado planteando. Por tanto, entonces, partimos de que el contexto de este taller es nuestro diplomado de innovación en la enseñanza universitaria, en la docencia universitaria. Aquí se ha invitado entonces a participar a este taller, está invitando a participar a todos los egresados de 2019, 2020 y 2021. Recordemos que el objetivo que teníamos como parte central de este diplomado pues era apoyar a los participantes en la adopción del modelo que nosotros estamos proponiendo. Y esto entonces nos lleva a nosotros a pensar justamente cómo les ha ido con este proceso de adopción. Justamente también qué tan importante ha sido este proceso de reflexión continua de ustedes como docentes. Y entonces, pues, en algunas ocasiones, esto lo pudimos hacer de forma presencial. Aquí en el ICAT, las siguientes emisiones se fueron desarrollando en la modalidad a distancia. Y lo que buscamos es que otra vez nos podamos volver a encontrar, ¿no? Si las condiciones lo van permitiendo, pues podremos nosotros volver a realizar algunas actividades presenciales. Por lo pronto, pues, seguiremos llevando este taller en una modalidad totalmente en línea. Como pueden observar, pues yo ya estoy acá desde el ICAT transmitiendo esta sesión, pues un poco invitando también a que vayamos retomando estos espacios universitarios y pues vayamos entonces compartiendo estos resultados. Un par de ideas que me gustaría resaltar con respecto a los resultados obtenidos en los diplomados es lo que ustedes nos han dicho acerca del modelo tecnopedagógico. En la encuesta de satisfacción final, esto es solamente el de la emisión del 2021, pues justo nos habla de que lo encuentran como una opción adecuada para la creación de estos espacios adecuados. Vemos como un número importante nos da una respuesta positiva acerca de cómo este modelo les fue de utilidad. Y entonces, también si nosotros nos analizamos, ya no solo como la creación de estos espacios virtuales, ahora que empezamos a retomar los espacios físicos, pues también nos interesaría que este modelo les pudiera ser de utilidad. De manera que hacíamos otra pregunta relacionada con el fomento del aprendizaje colaborativo y justamente otra vez encontramos un porcentaje importante de respuestas positivas acerca de cómo ustedes perciben los resultados obtenidos de la aplicación del modelo tecnopedagógico. Parece pues entonces que en esta primera aproximación al modelo, pues ustedes encuentran resultados positivos, pero como ya se ha dicho, si los resultados no se divulgan, pues entonces estos resultados de pronto pareciera que no existen. Y es allí donde surge el interés de este taller de divulgación de resultados obtenidos en la ejecución de una secuencia didáctica en la modalidad de enseñanza remota. Es decir, esto que ustedes han estado haciendo los 2 últimos años, pues entonces, ¿qué resultados han obtenido y cómo les ha ido con respecto a esos resultados y lo que ustedes esperaban? De forma que el objetivo de este taller, pues es
apoyar a los interesados, al apoyar a ustedes, participantes de esta comunidad de red de aulas del futuro, interesados en iniciarse en esta divulgación de resultados. Habrá algunos que ya entonces han estado trabajando en la divulgación de los resultados, ya tienen esta experiencia. Este taller está orientado más bien a irlos guiando en un proceso de aproximación inicial a este proceso. Partimos entonces de algunos elementos básicos y a lo mejor para algunos profesores que ya tienen mucha experiencia en este tipo de divulgación de resultados, pues el taller se les puede hacer muy lento. Entonces está pensado más, insisto mucho en estos profesores que quieren iniciarse en la divulgación. Por eso esto nos permitirá entonces hablar desde una estructura adecuada para una comunicación como la que ustedes estarán elaborando en este taller, y cuáles podrían ser algunos de los espacios de difusión donde pudiera encontrar un público interesado en escuchar los resultados que ustedes han obtenido. Entonces, esto pues se volverá, creemos, interesante, y ver pues cómo nos vamos desarrollando a partir de las ideas que les vamos proponiendo en esta primera emisión de este taller. Y entonces, de manera general, pues cómo está organizado nuestro taller. Lo primero que estaremos haciendo es justamente una reflexión sobre la importancia de lo que le denominamos aquí comunicación científica, que entonces esto estará relacionado pues con comunicar los resultados que ustedes han obtenido, comunicarlos de la manera más adecuada que sea posible para el público al cual estará dirigido. Decíamos que pueden encontrarse distintos espacios de difusión de esta información. Si es un congreso entre pares de profesores, pues entonces nuestra comunicación, nuestro artículo tendrá que estar estructurado de cierta manera. Si lo que queremos hacer a lo mejor es más bien algo dirigido a un público general, pues seguramente debiera tener otra estructura, con otro lenguaje. Eso entonces es lo que queremos reflexionar con ustedes en la primera parte de nuestro taller, para que entonces podamos empezar a adentrarnos a conocer la estructura y contenido de un artículo científico. Revisaremos en esta primera parte el modelo clásico que se utiliza para la escritura de algunas de este tipo de comunicaciones, y en particular les propondremos una estructura específicamente diseñada para elaborar comunicaciones orientadas a la divulgación de resultados en este tipo de escenarios de pedagógicos que ustedes han estado desarrollando. Y justo por eso decía, se vuelve muy importante es que nos cuenten acerca de los resultados obtenidos con respecto a lo que ustedes pensaban y esperaban en la planeación de su propuesta. También entonces es muy importante discutir acerca de la ética de la publicación científica. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando con varios colaboradores y de pronto estos colaboradores realmente participan o no en los resultados que están allí presentándose? ¿Qué pasa también con el tema del uso de materiales que son de otros autores? De pronto, ustedes seguro tienen ya mucha experiencia en la elaboración de citas de otros trabajos académicos, pero también mucho de lo que se ha utilizado ahora en esta modalidad remota son materiales que están allí en línea y que nos permiten a nosotros explicar, ejemplificar, tomarlos como herramientas de apoyo para desarrollar nuestras actividades. Y de pronto estos contenidos a veces más visuales o estas herramientas no les damos los resultados, no les reconocemos su valor referenciándolos correctamente como parte de estas comunicaciones. Ahí pues tendremos un poco esta breve discusión y cerraremos nuestro taller con la discusión acerca de cuáles son los espacios de divulgación para distintas comunicaciones. Habrán
distintos espacios de divulgación y para los temas específicos que ustedes puedan estar desarrollando, pues puede haber también algunos congresos más puntuales. Por ejemplo, hay congresos específicos orientados a la enseñanza de las matemáticas, hay congresos orientados a la enseñanza con TIC, y eso entonces nos permitiría poder identificar, dado el espacio de divulgación, pues a lo mejor hacer más énfasis en la estructura de este artículo o comunicación que ustedes elaboren, y entonces aquí discutiremos algunos de estos espacios y las consideraciones que se podrían tomar para ajustar estas comunicaciones que se pueden elaborar. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál es entonces la duración y modalidad en la que se estará desarrollando este taller? Pues será un taller que estará, como ya lo decía la invitación, 5 semanas. 5 semanas que inician del 1 de marzo al 1 de abril y que tendrán una equivalencia de 50 horas, es decir, la constancia que nosotros les entregaremos será por un taller de 50 horas a lo largo del trabajo de estas 5 semanas. Entonces, si lo vemos en términos de horas por semana, podríamos hablar de que son 10 horas aproximadamente por cada una de estas semanas. Entonces, es un trabajo, es un taller que requiere que ustedes estén dedicándole, por supuesto, tiempo a leer algunos de los contenidos, pero también a contarnos y a empezar a aproximarse a lo que podría ser este artículo o comunicación que ustedes elaboren. Vamos entonces a estar trabajando principalmente en línea con una sesión síncrona de 1 hora los jueves a las 11, que también va a ser grabada y que estará en la plataforma. En esta sesión entonces podremos estar interactuando como lo hemos hecho en el diplomado, donde podamos estar resolviendo dudas, donde les podremos presentar estos ejemplos de comunicaciones, los desglosaremos un poco para analizarlos, cómo fueron desarrollados y cómo coinciden con o no con las propuestas de las plantillas que estaremos nosotros viendo. Y después entonces, pues están aquí las actividades asíncronas a través de la plataforma Canvas, que en general son los productos que ustedes nos estarán enviando a través de la plataforma, o bien la participación en el foro como se ha venido usando en el diplomado. Y finalmente, también se podrán establecer reuniones de discusión síncrona con los tutores que les pueden a ustedes ir apoyando en el desarrollo ya de manera más concreta de su artículo o comunicación. Entonces, como lo hicimos en el diplomado, en el módulo 2, pues esto puede ser acordado entre los participantes y los tutores, ya es algo que se hace de manera más personal para que, de acuerdo a las necesidades de los participantes, pues se pueda o no desarrollar esta actividad. Con algunos participantes a lo largo del diplomado no se hizo ninguna sesión síncrona y se obtuvieron muchos muy buenos resultados porque los profesores pues daban la oportunidad de intercambiar ideas a través de correos, y eso entonces también es válido, por eso lo marcamos como opcionalmente para aquellos que si quieran abrir este espacio de discusión más personal, como se hizo en el diplomado, en los módulos, pues sí tendremos este espacio disponible. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder tomar este taller? Principalmente que conozcan el modelo tecnopedagógico que plantea el grupo del Aula del Futuro. Y por tanto, entonces, esto, pues nosotros lo hemos observado a través de que hayan aprobado el diplomado en alguna de estas emisiones, que tengan entonces una secuencia didáctica que se haya ejecutado frente al grupo en esta modalidad de enseñanza remota, pues porque esto nos ha llevado a estos retos que ustedes han enfrentado. Y uno de los elementos centrales es que tengan evidencias de los resultados. Cuando decimos evidencias de los resultados, es que ustedes tengan los trabajos de los alumnos o que tengan un foro donde estén los comentarios de los alumnos que a ustedes les pueda ayudar a tener evidencia objetiva o resultados más objetivos que puedan comparar contra los resultados esperados. De esta manera, entonces, que no se quede solo como una narrativa de yo vi que los alumnos se interesaron más, no, sino que
tengamos la evidencia donde digamos, pues los resultados de los alumnos tenían estas características, hubo estos problemas técnicos, por supuesto, que seguro habrá muchos, pero en eso no nos enfocaremos, más bien en los resultados que los alumnos presentaron con respecto a lo que ustedes esperaban. Por eso aquí son muy importantes estas evidencias, como justo se hizo en el diplomado, donde ustedes guardaban esta información de lo que los alumnos les entregaron, las sesiones que tuvieron, por ejemplo, en síncronas, o los foros. Por ejemplo, recuerdo también estos foros basados en video, donde los alumnos ahí compartían su opinión sobre el tema que se discutía. Ese tipo de documentos, de elementos, son lo que estaremos entendiendo como evidencias de los resultados obtenidos. ¿Cuál es el resultado esperado por parte de los participantes? Pues la elaboración de un borrador del artículo que ustedes creen que puede divulgar los resultados que plantearon. Estamos hablando de un borrador donde se estructure, donde ya esté definida la estructura de este artículo, no todos los contenidos, por supuesto. Eso probablemente lleve un mes más, probablemente en algunos casos, de acuerdo al tiempo disponible, a lo mejor pueda llevar 2 meses más, pero sí que ya esté estructurada esta estructura general de este artículo a partir de estas plantillas que nosotros les estaremos proponiendo. Y lo que sí ya deberá estar desarrollado es un resumen de este artículo de divulgación que ustedes van a elaborar. Ya debemos entonces de poder comunicar de una manera muy concreta el desarrollo de su actividad, los resultados esperados, los resultados obtenidos a través de un resumen que ustedes deberán entregar como parte de las actividades de este taller. ¿Cómo estaremos desarrollando este taller? Pues aquí está la organización a lo largo de las semanas. Iniciamos en la semana 1 hablando de esta reflexión inicial, de la importancia de la comunicación científica, pero también de estos formatos tradicionales para la escritura de artículos. Y entonces podemos presentarles también el formato que nosotros estamos proponiendo como una alternativa más específica a las comunicaciones que acá esperamos que se empiecen a desarrollar. En la semana 2, entonces, empezaremos a analizar ya de manera más detallada esta estructura general del artículo. Les estaremos entonces sugiriendo cómo podemos ir llenando, primero estructurando de acuerdo a su tema y a la asignatura que están desarrollando, cómo es esta estructura, qué podría ir en cada una de las secciones, y algunas preguntas que ustedes podrían resolver para completar cada una de estas secciones como parte de esta estructura general. Una vez ya teniendo esta estructura general, identificando las preguntas que pueden servirnos de referencia para llenar cada una de las secciones, pues empezaremos a trabajar en una sección específica que es acerca del tema y qué otras cosas hay acerca de ese tema que ustedes eligieron. Aquí es muy importante que también nosotros nos pongamos a reflexionar en si este problema que yo identifico en mi asignatura y en la enseñanza de mi tema elegido, lo habrán estudiado ya algunos otros investigadores, algunos otros profesores, y la respuesta es que seguramente sí. Entonces, lo único que empezamos aquí a tratar de indagar son algunas referencias de otros profesores e investigadores que hayan ya estudiado la problemática. Y esto nos va a llevar seguramente a unos resultados muy interesantes que nos dirán que lo que ustedes detectaron, ya también otros profesores lo habían detectado. Y a lo mejor algunos otros aspectos que de pronto no habíamos indicado, ellos ya lo empiezan a notar. Pero por supuesto su investigación, su secuencia está diseñada de otra forma. Entonces, ¿por qué no estudiar qué fue lo que ellos hicieron? ¿Cuáles fueron sus resultados? Aquí entonces empezaremos a recuperar esta bibliografía para que ya en la semana 4 ustedes nos cuenten acerca de cuáles eran
los resultados esperados que ustedes plantearon al inicio de su secuencia y cuáles fueron los resultados obtenidos. Esto entonces ya nos permitirá entender a lo largo de estas 2 semanas, pues cómo ustedes identificaban una problemática, cómo planteaban resultados esperados y qué fue a grandes rasgos lo que ustedes obtuvieron. Entonces ya tenemos un camino acerca de cómo ustedes plantearon y resolvieron su problema. De manera que en la semana 5, junto con otras actividades en la plataforma, pues ya se podría tener la elaboración de este resumen final. También cabe mencionar que como parte de este taller estaremos contando con la colaboración de estudiantes de la ENALT de la UNAM, esta Escuela Nacional de Enseñanza de Lenguas y Lingüística y Traducción. Lengua, lingüística y traducción. Entonces, aquí hemos logrado hacer ya un primer contacto con estudiantes que están terminando ya estas carreras de la ENAL y que nos podrán apoyar también en la elaboración o la traducción de su resumen al inglés y también la identificación de los temas, cuáles son los términos en inglés que están asociados a los temas que ustedes van eligiendo, para que aquellos que quieran desarrollar esta comunicación, este artículo que se empieza a construir a lo largo de estas semanas y lo quieran llevar a foros internacionales donde el requisito es que se presente en inglés, pues estos estudiantes participantes de traducción pues nos puedan apoyar con la traducción de estos resúmenes para aquellos que estén interesados. ¿Cuáles son, ya para ir cerrando esta presentación, cuáles son los criterios de aprobación para que se les entregue la constancia correspondiente? Pues haber cumplido con al menos 80% de las participaciones en los foros en la plataforma. Es importante que tengan intercambio de ideas en los foros, que desde allí también nosotros vayamos conociendo cuáles son las opiniones de los distintos participantes, que se entregue este borrador que hemos estado mencionando a lo largo, que se irá construyendo a lo largo de las semanas de nuestro taller. Por supuesto, el resumen, no necesariamente traducido, porque eso solo será entonces para aquellos que quieran llevarlo a estos espacios de difusión internacional, y por supuesto que nos apoyen respondiendo la encuesta de satisfacción final, porque esto nos ayuda a nosotros a seguir mejorando nuestros talleres, a identificar cuáles son otras oportunidades para seguir mejorando esta interacción al trabajar con ustedes. Entonces es muy importante que esto también se vuelva entonces en un criterio de aprobación, porque como siempre también en esta misma encuesta de satisfacción es donde se validan los nombres con el que los tenemos registrados en la plataforma, y entonces así las constancias correspondientes salgan con su nombre correctamente escrito. De esta manera, entonces, les vamos a hacer llegar el formulario de inscripción, que acá está la liga en la pantalla, pero lo ponemos ahora en el chat y también se los vamos a enviar por correo para que entonces allí ustedes nos vayan ya empezando a apartar su lugar. Entonces, justamente, bueno, ya Livia se empieza a adelantar hacia las dudas. Y justo lo que empezábamos empezábamos a tratar de resolver dudas que nos han llegado por correo. Por ejemplo, ¿dónde me registro? Pues acá está la liga que ya pusimos hace un momento, que ahora pondremos en el chat y que también vamos a enviar por correo a través de este correo donde recibieron la invitación para este taller. ¿Qué tipos de evidencia se requieren? Esto lo podemos volver a retomar las veces que sea necesario, porque es muy importante tenerlo presente. Cuando hablamos de evidencia, son estos resultados que ustedes observaron en las sesiones, pero que entonces no se quede solo en los elementos que yo recuerdo que los alumnos les gustó la clase, sino más bien de preferencia estos elementos donde podamos nosotros tomar los textos, donde nos dicen cuáles fueron las cosas que salieron bien, las cosas que salieron mal,
los productos que ellos generaron y cómo esos productos a ustedes les dicen que los alumnos llegaron o no a los aprendizajes esperados, se cambió o no la actitud esperada, por ejemplo, en estas sesiones donde a lo mejor no necesariamente se buscaba un aprendizaje como tan claro de logró esta evidencia, sino más bien que ellos cambiaran su actitud. Por ejemplo, lo que se trabajó con la profesora Midori acerca del idioma inglés, ¿no? Como de pronto ya le interesaba que los alumnos estuvieran muy claros en identificar que el idioma inglés no es algo difícil. Y entonces ahí pues una parte de las evidencias pudiera ser el cambio de actitud hacia el tema que ella desarrolló. Y entonces ella dice justamente que en estas preguntas también nos dicen que si la secuencia sobre la cual se desarrolla esta comunicación debe de ser la que se aplicó en el diplomado, no tiene que ser esta. La ventaja para que aquellos que usen la que desarrollaron en el diplomado es que probablemente ya tengan muchos de los elementos de la estructura, pero lo importante es que sea la que a ustedes les haya gustado más, porque de todas formas hay muchos elementos que no están en esa secuencia que que ustedes deberán ir trabajando a lo largo del taller. Entonces, puede ser la que ustedes elijan y entonces allí podamos trabajar con ella. Lo importante es que sí pudieran tener evidencias de lo que sucedió en esa secuencia que ustedes elijan. Y pues esas son algunas de las preguntas que teníamos. Muchas de las preguntas que recibimos eran con respecto a cómo me inscribo. Ya Ricardo acá en el chat puso el formulario de registro para que ustedes puedan empezar a apartar su lugar. Observen que uno de los elementos centrales para poder apartar su lugar es que vayan eligiendo el tema. Entonces, a lo mejor en este instante, justo si tienen varias secuencias, pueden decir, bueno, voy a pensarlo un poco más antes de registrarme, pero sí, entonces que tengamos nosotros ya desde el proceso de registro una idea de cuál es el tema con el cual se va a desarrollar su posible artículo, porque eso a nosotros nos permitirá organizar los equipos de tutores con los cuales entonces se podrá interactuar a lo largo del taller. Pues también abrimos el espacio para que algunos de los participantes que están acá nos puedan hacer llegar sus preguntas. Los escuchamos. Adelante, profesora Silvia. Gracias, buenos días. Buenos días a todos, es un gusto verlos otra vez. Quisiera preguntar en relación con las secuencias didácticas. En mi caso, bueno, tengo varias, hice varias, pero no tengo todas las evidencias. Entonces, convendría más bien plantear, todavía me faltan algunas de las que tengo planteadas. Entonces, convendría más bien plantear una evidencia, las secuencias que aún estoy en proceso para aprovecharla para este caso, digamos. ¿Sería ese el caso? Sí, podría ser, o sea, efectivamente el punto sería, o sea, si ustedes tienen alguna y sienten que las evidencias que tienen no son suficientes, pues sí, a lo mejor acá en el taller se empieza a estructurar y a lo mejor en esta parte final pues solo se llega a decir los resultados esperados son estos y la evidencia pues todavía está por construirse. Entonces, esa podría ser una alternativa efectivamente para poder entonces armar un artículo que pueda hacer más evidente los resultados que usted ha logrado. Entonces, sí podría ser una buena alternativa desarrollarlo de esa manera. Si lo vemos con respecto a la forma de trabajo, aquí precisamente es donde pudiera afectar que en este momento no tenga los resultados. Porque aquí podría quedar un poco incompleto el análisis que se haga, solo lo podríamos hacer hasta los resultados esperados, lo cual, insisto, pues puede ser solo en preparación de este artículo final y ya entonces aquí hablaríamos solamente que no se analizarían los resultados, sino solamente los resultados esperados. Pero de todas formas se podría estructurar.
el artículo. Y otra pregunta, en relación con esto, porque decía yo que tenía algunas estrategias que había aplicado. Las evidencias que tengo, digamos, son trabajos de los alumnos, ¿no? Pero, por ejemplo, en estas ocasiones a lo mejor no grabé la clase con los alumnos, sino que me grabé yo, o no hubo otra, sino que lo que tengo son materiales de lo que produjeron los alumnos. No Yo tengo, creo por que, ejemplo, una contrastación, como podría ser de lo que sabían al principio y sabían al final, ¿no? Sino que nada más son no, sus pero yo trabajos. creo que sí puede ser de utilidad estos productos, porque es los resultados, por eso aquí más bien, más que comparar los resultados obtenidos contra lo que sabían antes, porque eso puede ser más difícil, porque efectivamente no sabíamos cómo estaban antes, pero sí lo podemos hacer, y es un poco lo que estaremos invitándolos, es a que lo comparen con respecto a lo que ustedes esperaban. Por ejemplo, justamente ustedes pueden decir, bueno, yo creo que los alumnos se van a involucrar más en el proceso de la investigación de este tema porque estoy utilizando un proyecto. Y entonces pueden observar los productos y decir, efectivamente, hubo una participación más amplia de los alumnos. Si se tiene, por ejemplo, una encuesta, esa podría ayudar mucho, pero por lo menos que con los productos sí podemos hacer un análisis adecuado. Y a lo mejor el hecho de solo llegar aquí a comparar resultados esperados con los resultados obtenidos en los productos, ya le da una idea de cómo a lo mejor para otra secuencia puede ajustarlo, pero para digamos, ir practicando en la elaboración de esta estructura, sí lo podría hacer ya como este primer ejercicio. Y entonces decir, bueno, ok, para la siguiente secuencia les aplico un cuestionario al inicio para saber sobre sus conocimientos. Y les aplico un cuestionario al final para ver cómo cambió. Y entonces ya le permitiría escribir otro, pero un poco ya habiendo trabajado con esta primera estructura. Muy bien. Por eso es que acá planteamos que lo que se entrega es un borrador que a ustedes les permite decir, bueno, logré aquí hacer una estructura, pero entonces esto me da la posibilidad de, con otro tema, que logre yo recuperar más evidencias, podría obtener otro artículo con un impacto a lo mejor más relevante con respecto a lo que a ustedes les interese. No es que el otro no sea interesante, me parece que seguro también habría resultados muy interesantes. Muy bien, muchas gracias. Los productos de los alumnos. Muchas gracias, sí. Gracias. Gracias a usted, profesora Silvia. Profesor David Zamudio, cuéntenos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto verlos nuevamente por aquí. Pues más o menos está relacionado con lo que comentó la profesora anterior. Eh, digamos, las únicas evidencias que yo puedo tener son unos trabajos finales que hicieron. Yo doy el área, estoy en el área de las ciencias de la Tierra y la clase que se imparte tiene ese nombre, pero prácticamente es geología, ¿no? Todo el mundo sabemos lo que es geología, y la problemática que se marcó al inicio era la dificultad que tenían los estudiantes de poder reconocer las características de las rocas. Todo el mundo sabemos los tres tipos de rocas que existen, ¿no? Entonces, ya con la secuencia esta que dimos, pues los resultados se vieron al final cuando se les dejó una práctica, digamos, de campo, en donde jamás, digo, no fuimos a la práctica de campo desde luego, pero la manera que ellos investigaron, la manera en que se metieron en los temas jamás me había ocurrido. De hecho, posteriormente, en el siguiente semestre, no fue así con estos alumnos, con otro semestre, ¿no? Entonces, digamos, yo podría denotar que los 6 o 7 trabajos que me entregaron en grupo tuvieron estas evidencias, pues, de conocimiento, que fue muy diferente a la de otros semestres. Inclusive, digamos, si hubiéramos ido a la práctica, yo en semestres pasados, ellos me presentaban un trabajo o de hecho me presentaban un video de la práctica,
muy diferentes, ¿no? El que tuve después de la secuencia tuvo una gran presencia, ¿sí? Sí, justo como lo dice el profesor David Zamudio, creo que ahí ya nos está, ya se está él adelantando. Qué bueno que, Sí, bye. qué bueno, Perdón. ella se está adelantando a este análisis, justo nos está haciendo esta comparación y me parece que eso es muy bueno. Adelante, profesor, estábamos aquí comentando lo que decía. Sí, gracias, perdón. Entonces, te digo, yo puedo evidenciar o poner en texto los beneficios que tuvieron estos nuevos trabajos con la secuencia, ¿no? O sea, cuál fue el impacto de aprendizaje que motivó a los alumnos a tener esa perseverancia, esa visualización de lo que realmente queríamos. Y todo fue virtual, o sea, no estuvimos físicamente en el área ni en los puntos en donde se debió haber hecho la práctica, porque esta materia es de prácticas y conocer las rocas, conocer los cerros, los ríos, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, eso puede ser una evidencia como tal porque no encuentro otra. Sí, efectivamente, lo explicó muy bien y esto resuelve un poco la idea que antes estábamos comentando, ¿no? Que comentaba la profesora Silvia, ¿no? Como si a partir de los productos ustedes que ya tenían la experiencia previa con cómo se desarrollan sus actividades de manera presencial, cuáles eran las ventajas, pero qué cosas se pueden rescatar de esta modalidad de enseñanza remota. Y justo el profesor David Zamudio pues lo ilustra muy bien con lo que a él le pasó en su asignatura. Y como él ya lo ha descrito, pues se pueden usar de manera adecuada estos productos que los alumnos generan. Entonces yo creo que allí queda muy claro cómo los proyectos finales son una evidencia muy clara de lo que se está logrando. Y eso entonces habrá que contrastarlo contra los resultados esperados. Ustedes dicen, pues se lograron los resultados esperados, qué bueno, pero también seguramente se encontrarán oportunidades de mejora, que ustedes ya lo comentarán en su momento. Perdón, último punto. ¿Podríamos también, digamos, comunicarnos con los alumnos de ese semestre y preguntarles, y no sé, al menos de un correo electrónico o algo, cuál fue su experiencia? Sí, por supuesto. Nosotros les podríamos también, en estas tutorías que indicábamos que pueden ser más cercanas, a lo mejor podemos armar a lo largo de esta semana 3 un cuestionario que ustedes le puedan ayudar, que les puedan enviar a sus estudiantes y nos ayuden respondiendo justo para tener esas percepciones. Ok. Pues muchas gracias, Gustavo. Gracias. Profesora Hasselborn, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto de verlos otra vez. Pues mi pregunta es más bien hacia dónde podríamos consultar proyectos ya elaborados o resultados, reportes ya elaborados de talleres anteriores o de diplomados anteriores, si es que los hubiera, y en su caso, bueno, ¿dónde estarían disponibles los resúmenes de nuestros compañeros después de este taller? Este es el primer taller que vamos a dar para los participantes. Ajá, entonces, en este momento no tenemos algunos otros ejemplos de los participantes y por eso es importante la participación de ustedes en los foros, ¿no? Porque no todo va a ser se entrega y solo los tutores lo revisan. En general, la mayor parte de las actividades van a ser a través de estos foros. Nosotros, para la discusión y de la propuesta de la estructura de los artículos, nosotros hicimos primero en el 2019, hicimos una primer propuesta o sí, una primer versión de esta estructura y enviamos unos artículos a un congreso. Esos artículos justamente son los que vamos a poner como referencia aquí a lo largo del taller para que ustedes entonces vean cómo lo estructuramos para casos específicos
Y entonces allí desde el punto de vista de los profesores participantes, cómo se fue resolviendo cada una de las secciones para que sean como referencias. No que a ese resultado se tenga que obtener, pero sí que sea un ejemplo que nos permite identificar cómo en distintas asignaturas pues se pudo desarrollar una secuencia con una estructura similar y cómo se compararon los resultados. Entonces, esos estarán disponibles en la plataforma a partir de la semana 2. Perfecto, gracias. Con respecto a las sesiones síncronas, por lo pronto, sí, acá me regreso a la modalidad. Estamos proponiendo entonces una sesión síncrona a las 11 horas, pero recordemos que esta sesión síncrona es como esta que estamos teniendo, donde se presentan los resultados, donde si hay algunas dudas ya por correo, pues las vamos resolviendo. Y esto se graba de manera que si algunos de ustedes, porque están ya, muchos están retomando las actividades en los horarios de la mañana, no se pueden conectar, pues podrán ver la grabación y por eso también entonces son importantes que se puedan reunir de manera específica con los tutores de apoyo. Entonces, si no se pueden conectar a estas sesiones síncronas, no se preocupen mucho, se graba como siempre y de todas formas podemos establecer reuniones con tutores ya sobre temas específicos, ¿no? Si ya nuestro equipo, por ejemplo, en el caso de la profesora Leticia, son tres los profesores que van a participar y entonces establecemos un horario donde nos podamos conectar estos 3 profesores y los tutores o el tutor o tutores correspondientes y ahí nos reunimos en un horario que a ustedes les quede bien. Entonces, esta es como de discusión general, como la sesión que ahora tenemos, para ir presentando algunos de los materiales, para tener un espacio de discusión más abierto. Por eso no lo quisimos ahora solo dejar en videos, porque observábamos que de pronto en los videos falta esta otra parte de interacción donde digan, yo tengo esta duda, bueno, a ver, ¿por qué pasó eso en este ejemplo? Como en alguna de estas discusiones, pues vamos a presentar estos ejemplos. Allí es donde pues, pudiéramos tener esta interacción directa y los que no se conectan, pues asíncrona a través de los foros. Para que tengan todos los interesados, pues oportunidad de participar. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Regreso a esta parte de los criterios para que lo tengamos presente justo con respecto a lo que se ha mencionado, ¿no? Cómo es muy importante la participación, tanto de los comentarios que ustedes dejarán, por ejemplo, el tema que yo quiero desarrollar es esto y me gusta o es importante para mi asignatura por estas razones. Pero que ustedes también le den una retroalimentación, que ustedes también lean a sus compañeros, se vuelve fundamental porque esto nos permite seguir entonces fortaleciendo la comunicación entre la comunidad y no solamente de los tutores hacia los participantes. Y pues si no hay más dudas, pues acá volvemos a poner en pantalla el formulario, la liga está ahí en el chat, si la pueden volver a copiar, Ricardo, y la puedes volver a poner, por si alguien su sesión se desconectó, y pues aquí queda otra vez disponible, la mandaremos por correo, para que también por correo a través de los mensajes y tengan allí entonces acceso a este proceso junto con la grabación de esta secuencia. Voy a detener entonces la grabación.